Gise, ¿me dejás decir algo y Sí, dale, mientras Gaby. lees las preguntas? Sí, No, sí. me resultó súper interesante en relación al punto de vista, la construcción de este espacio artificial, ¿no? Y, y en ese sentido, en la primera etapa, por ejemplo, en ninguna de las dos tapas el diseñador gráfico deja de estar presente en las operaciones tan fuertes que genera. En la primera pareciera que a través de la obturación de los planos, eso que en el recorrido visual puede ser la división de una banda horizontal para situar ese ray gun en un primer tiempo de lectura de la imagen, un plano blanco posterior y un tercero en el que aparece la figura de Andy Warhol, en esa división de planos, más la superposición de la mancha tipográfica, en este sentido que de forma tan poética y también contundente, vinculaste a la materialidad de la letra, la materialidad como soporte para generar mancha, pareciera que el operador, el diseñador gráfico, está sumido dentro de un universo de capas tipográficas, ¿no? Pareciera que el operador está nadando en una sopa de letras en la que en un primer tiempo de lectura aparece el título Rural, en un segundo momento aparece la banda que obtura la cabeza de Warhol haciendo esta operación retórica de la parte por el todo, y en un tercer tiempo de esa imagen descubrimos la cara de Warhol y podríamos decir después las texturas. Digo, estoy haciendo, e incluso el ciclo, la marca de reciclaje o la banda de código numérico, no sé cómo se llama técnicamente. El código de barras. Código de barras, gracias, Gise. Entonces, digo, unas temporalidades muy marcadas que nos hacen detenernos primero en una banda de una organización vertical para situar ese título que se nos viene en una primera lectura. Una segunda lectura que descubrimos esa banda, una tercera lectura en donde vemos a Warhol y la composición y disfunción entre una cara y un cuerpo, y todo eso situando al operador, al Y se fue. Uy, se entrecorta, Gaby. Se cortó. Es más, es casi imposible generar un mayor punto de vista que poner al operador en eso, ¿no? Entonces, me parece súper interesante eso para pensar el punto. Y en relación a la segunda, Gise estaba marcando que hay otro tiempo en esa, y a mí me parece mucho más inmediata por la composición de contrastes. También hay un plano horizontal para situar el título, pero todo está como en un plano de igualdad en la que los grandes contrastes entre la foto del rockstar y el fondo blanco hacen que todo funcione como una aparición muy inmediata y funcione en otro tiempo la lectura de las letras. Pero sobre esto lo que quería decir aquí es que Gise hace una partición del espacio en una vertical por el centro de la cara, que conecta con el título, pero también en las diagonales que construyen los hombros, los contrastes entre ese espacio negativo donde queda flotando ese CAN 3.95 y, digamos, y la composición de la figura. Pero también hay una circularidad en la relación visual que nos remite, nos hace entrar por el punto del contraste, por esa diagonal de Orb, etcétera, USA 350, CAN 395, nos hace entrar por esa diagonal, pero nos remite circularmente al título otra vez. Es decir, tenemos la pregnancia puesta en un ray gun que se nos viene directamente encima, entramos por una mancha oscura que nos hace circular en la imagen y otra vez nos remite a ese título,
dejando la lectura tipográfica en otro plano de la imagen. Si bien es mucho más inmediata esta segunda imagen, también tiene temporalidades en su interior. Así que lo Buenísimo. que quería hablar era sobre todo sobre este punto de vista de construcción artificial que me resultó tan atractivo en lo que dijo Gise. Gracias. Gracias, Gaby. Está buenísimo. Acá Sheila dice, hay un único nivel de lectura. Sí, yo no sé si es uno solo, pero sí hay mucha pregnancia, ¿no? Y hay una tensión permanente, yo creo, en ese título gigante que recién nos decía Gaby, y ese rostro, ¿no? Que al menos yo lo siento como muy, no sé si molesto, pero incomodante en el sentido que me genera pregnancia porque es un rostro, pero mi ojo se niega también a entenderlo como rostro, ¿sí? Empieza a leer una especie de anamorfosis, ¿no? De otra cosa que ya no es un rostro en sí. Y que directamente me vuelve a remitir, como dice Gaby, al título Reagan y empiezo nuevamente esa espiral, ¿no? Yo creo que estaría bueno también decir acá que hay un recorrido que es casi espiralado, ¿no? Desde el título al rostro y otra vez vuelvo a entrar. Sí, ¿se puedo decir una cosita? Adri, sí. A mí me parecen buenísimos los análisis que están haciendo. Es cierto, sobre todo, que estas revistas, siendo dos tapas acá distintas, pero de una misma revista, pertenecen a un público súper especializado. Este es un primer contexto de lectura en el cual Carson va a hacer un experimento. Un público especializado quiere decir un público que conoce de los contenidos que va a haber allí y tiene alto interés. Y que a su vez tiene una formación perceptiva cultural de pertenencia a un mundo en el que puede leer las señales y los signos. Digo esto a propósito porque el experimento que hace en ese contexto de reconocimiento es que él puede trabajar con figuras como si fueran íconos a los que puede maltratar. Es decir, uno le puede cortar la cabeza o la peluca a Warhol, en el ejemplo de la izquierda, porque es un ícono que es altamente conocido para quien lo percibe allí. Entonces no tiene gran importancia si de alguna manera lo lleva al límite casi de convertirlo en una figura otra. Sin embargo, de entrada dijimos todos muy rápidamente, y Warhol. Bueno, ¿cómo es posible que uno pueda decir tan rápidamente Warhol cuando le falta 3/4 partes de su condición de señal fundamental? ¿No? Que es que esa construcción superior de la cabeza y del rostro de la figura es la que lo hace un ícono reconocible en la cultura de procedencia. ¿Ven? Lo que le permite cortar con esa banda superior es que él sabe que trabaja para una marca llamada El Nombre de la Revista. Esa es la tipografía dominante. Eso le permite, por ejemplo, cortar las dos cabezas, tanto la que está frontal como la que está invertida, y usar a esas figuras icónicas como texturas, como sombras, como luces, ya no como íconos, pero eso porque parte de una información conocida por su público. Y porque parte de un estereotipo visual muy reconocido en cualquier dominio de esa cultura del lector o el espectador. Primera cuestión que quería marcar, ¿no? Es decir, alguien arriesga experimentando tanto sobre la figura cuando esas figuras son reconocibles. La segunda que quiero marcar, que va a la condición de la construcción, es que lo que importa acá es el título de la revista, ni siquiera las figuras. Importa muchísimo el nivel de lectura de quién enmarca estas figuras y quién las convoca a decir allí. Esto está marcando el punto de vista superlativo de se habla desde esta revista y con esta lógica perceptiva. Y el tercer elemento sobre la temporalidad, es cierto lo que decía Gisela y lo que decía Gabriel. Si ustedes ven la tapa de la izquierda en relación a la derecha,
la tapa de la izquierda es un fotograma rápido cortado en un lugar. Está en movimiento. Está sucediendo. Por eso la tipografía llega al corte, incluso la interrumpe en el corte. Exacto, Nicolás. Exacto. Parece un cartel pegado en una pared porque básicamente el público que la lee la reconoce de antemano. Con lo cual la usa como textura, la usa como fondo, no la usa como figura. Ese es el logro de poder colocar el título como figura y el icono como fondo. Pero porque el icono cultural está sosteniendo al título y el título está avalando al icono. Ahora, si ustedes se fijan la tapa de la izquierda, es interesante porque está el corte. Quiere decir que el fuera de campo está llamando todo el tiempo al ojo del espectador en la tapa de la izquierda. Es decir, parece que la tipografía viene escribiéndose desde el fuera de campo, entra en el campo y prosigue escribiéndose, como si de alguna manera se hubiera cortado de casualidad en ese lugar. La tapa de la derecha tiene una operación exactamente contraria. Está reunida, como dijo Gabriel, sobre el centro, o como dijo Gisela al principio, sobre el contraste del claroscuro. Y está construida sobre la centralidad de la figura. Quiere decir, si hay una diferencia de procedimiento, es que la tapa de la izquierda es un corte azaroso en un movimiento. La tapa a la derecha está centralizada en el claroscuro de la figura. Y me parece que eso genera dos movimientos del ojo distintos, en una o en la otra. Por eso la de la izquierda tiene tanta transparencia, tantas, ahora podemos decir, como dice Estela, tanto recorrido temporal de capas. Mientras que la de la derecha está unificada en un único espacio de claroscuro. Y eso hace muy interesante la operación, porque es el mismo diseñador el que está haciendo para una u otra tapa dos operaciones diferentes, en el que lo que hay en común es este riesgo tipográfico, pero lo que tienen de diferente es que son dos procedimientos distintos. Ahora, para terminar, lo que quería decirles es que lo maravilloso de estas operaciones que está haciendo es que no tiene duda de que hay algo legible que no puede perderse, que es el ámbito o atmósfera cultural al que esta revista remite. Eso no se puede perder. Se puede perder todo lo demás que requiere un esfuerzo a ser leído. Esa condición que Gisela planteó de legibilidad es muy interesante acá. Porque nunca se pierde la atmósfera cultural. Esta revista remite a un grupo de pertenencia que lee estos contenidos de una manera determinada. Quería decir eso porque me parece que lo que Gabriel marcaba o lo que Gisela marcaba sobre pregnancia, direcciones y esquemas estructurales, es decir, recorridos, líneas, direcciones con las cuales vamos conectando lo que vemos, está ligado a dos procedimientos distintos en una y en otra etapa. Y fundamentalmente está ligado a una operación en el que siempre el marco de referencia es la pertenencia a la información de esta cultura que convoca esta revista, sobre la cual el que compra esto, el que se acerca a esto, el que percibe esto, en cualquiera de esas acciones, lo que entiende es que ahí hay algo que conoce y hay algo que tiene que descubrir. Quería marcar eso. Sí, Las operaciones una cosita, Gise. Sí. Las operaciones de diseño de punto de vista tienen que ver con esto. Cómo se dialoga en la pertenencia a una cultura determinada en relación a riesgos que uno ejecuta entre los iconos que usa y los enunciados que propone. Y esto es lo que Carson está manejando sumamente de manera muy atractiva y con riesgo. Sí. No, quería agregar una cosita más, muy completo todo. Me pareció muy interesante el tema de la tipografía.
es como que se crea dentro de la mecánica de diseño un ámbito para que esa tipografía habite a partir de sus estructuras y de la estructura que la contiene. Y es muy interesante ver cómo maneja las relaciones entre los distintos cuerpos tipográficos y los distintos efectos tipográficos que a veces en el ámbito del diseño por ahí desde digamos, lo que uno está aprendiendo, a veces cuesta integrar este tipo de situaciones. Y en este caso, lo que se ve también es que la estructura sobre la cual la tipografía está apoyada, que son esta linealidad que por ahí coincide, como decían, con la lectura occidental, ¿no? Que se pueda leer el texto, aunque en algún momento le dijeron a Carson que los textos de él no se leían, y él se enojó porque dice, mis textos se leen perfectamente a pesar de las apariciones y desapariciones de la tipografía por estos desgastes, ¿no? Desgastes tipográficos. Y el desgaste crea un hábitat dentro de la pieza. ¿Hábitat para qué? Para que la pregnancia de algunos elementos empiece a funcionar, como en el caso del título, como en el caso de la imagen, como en el otro caso donde el hábitat está sobre ese fondo negro reforzando por ahí la personalidad o el ámbito de lo que está contando desde la tapa, ¿no? Pero a mí lo que me importa destacar es que cuando uno pone tipografía en un espacio de diseño, está pensada, en este caso especialmente, no solo desde el elemento tipográfico, sus variables, sus cuerpos, sus, digamos, transparencias y opacidades, sino que hay un hábitat en el espacio donde están ubicadas que de alguna forma recrea, digamos, y le da vida a esa tipografía y la ensambla con el resto de las imágenes. Cosa que a veces uno tira tipografía sobre una pieza y no está pensando en esto de la tipografía ensamblada con la imagen. Y acá, sobre todo en la primera, aunque en la segunda, digamos, tiene un nivel de lectura mucho más directo, en la primera, el tema de los planos y las transparencias que estaban hablando, realmente crean como un hábitat, una especie de campo de soporte, donde de golpe la estructura sobre el cual están apoyadas las tipografías aparecen y desaparecen, operando a la imagen. Entonces, de alguna forma, la estructura que sostiene al texto, que es por ahí, digamos, de alguna manera diferente a la estructura de la imagen, está combinada perfectamente y la estructura del texto de golpe aparece como activa o inactiva dentro de la operación de la imagen. De golpe desaparece y aparece. O sea, el mismo texto funciona hasta la desaparición o funciona hasta la aparición total en el título. Entonces, no es que se tira el texto así nomás sobre una pieza, sino que está pensado, hasta incluso apoyado por texturas que no tienen que ver con la tipografía, pero que, digamos, completan este marco donde la tipografía está inserta, ¿no? No sé si se entiende. La tipografía tiene un hábitat dentro de la imagen y ese hábitat, cuando uno vuelca esa información, es como, digamos, recrear un ámbito especial para que esa tipografía cobre vida, que en este caso, en esta pieza, es casi, les diría, fundamental, ¿no? Sí, y ahí quiero agregar algo que es, no sé si anecdótico respecto a esta revista, que a diferencia de lo que es la lógica del formato editorial, ¿no? Del formato revista, donde hay una cuestión de identidad de las tapas, lo que sucedía con esta revista Reagan mientras la diseñó Carson es que eso estaba completamente diluido, ¿no? No existen dos revistas iguales. Cada una de las revistas era diferente a la otra, cada una tenía una apuesta tipográfica diferente a la otra. Y en ese sentido se ponía en crisis totalmente esa idea de unicidad, de identidad fija, ¿no? que tienen por lo general las piezas editoriales. Sino que acá, bien como dijo Adrián, lo principal de esa revista era ese grupo de pertenencia, era quién apelaba a Carson y quién le demandaba a Carson, el propio público, ¿no? Estas situaciones que en cierto sentido buscaba, yo diría, casi hasta ser erotizado por estas situaciones que le planteaba Carson de transgresión en cuanto a la forma, a la tipografía, a los órdenes de lectura, a los niveles de lectura, incluso a
convertir una nota histórica de él que hizo sobre Brian Ferry, en donde el texto está reemplazado por la familia tipográfica Dingbats, ¿no? Los Dingbats, que son esos signitos, los psicogramas chiquititos, y la nota es directamente casi una piedra roseta, ¿no? Donde cada uno de los caracteres es un icono. Y en ese sentido creo que lo bueno de esta revista era que no apelaba a una identidad fija, a una identidad corporativa de revista en el sentido tradicional, ¿no? Sino de que cada una de las revistas tenía su propio armado, su propia lógica, que era bien diferente al número siguiente y al otro que le sigue, ¿no? Hay tapas donde incluso a veces la palabra Reagan se ve, no se ve o tiene otra escala, ¿sí? Así que les sugiero a los que quieran investigar después sobre esta revista. ¿Qué función buscan? Una cosita sobre la legibilidad para que no dejemos eso que estuvieron marcando que estuvo bueno. Si van un segundito a la tapa de la derecha, perdón, a la tapa de la izquierda, a la de Warhol, fíjense que hay sobre el margen izquierdo un nombre corrido que dice Larry Clark. ¿Sí? ¿Logran ver? Está en la tercera línea de margen izquierdo. Sí, perfecto. Larry Clark. Una de las cosas de riesgo que hace Carson en ese lugar, digo, lo tomo a propósito ese nombre porque del otro lado está Björk, ¿no? Y lo tomo a propósito porque está justo en una línea de grilla que después, o de esquema estructural, que si en algún momento la analizáramos, vamos a ver que no está en cualquier lugar esos nombres. Pero lo que quiero mostrarles es esto. No hay todos los interlineados entre todas las tipografías de Larry Clark no mantienen una separación que uno puede decir, este es el nombre, este es el apellido. Es una línea en banda que está remitida básicamente a un lector que ya sabe quién es Larry Clark. No va a aprender en ese momento quién es ese nombre. Entonces se permite jugar con un riesgo, romper interlineados esperables en el uso de la legibilidad tipográfica, o ponerlos en relación a Larry Clark con el nombre de Björk, en relación a la construcción del punto central de la visibilidad del ícono, Warhol, y establecer con eso otros niveles de lectura. Pero si vamos a la tapa de la derecha, piensen, por ejemplo, ese nombre que dice Orb de Orb, en el momento de la curva de corte, al lado de etcétera, dice Orb. Está colocado en un lugar específico del corte de la diagonal señalada, sí, exacto, de la diagonal señalada por Gabriel, ¿no? Es una fuerte línea diagonal y uno dice, bueno, pero ahí está arriesgando a que el lector no vea que se trata de una banda determinada, con una particularidad determinada, porque el propio corte podría sacrificar entre ese negro y ese blanco el nombre y la legibilidad. Y sin embargo, el riesgo está hecho a propósito. Y está bien construido, porque se lee perfecto Orb y se lee perfecto en la linealidad de derecha a izquierda, de arriba para abajo, la construcción de Orb. No, ¿ves? No fue al azar. Eso está construido. Es el corte que está buscado. Por eso lo estoy señalando a propósito. Es decir, ese lugar del corte de la figura está sosteniendo la relación de contraste entre la tipografía y el negro de esa cabellera ya fundida en fondo. ¿Ven? Esa es una interesante idea sobre la que Gisela o Mabel insistieron al decir, acá hay punto de vista. O Gabriela al señalar líneas constructivas. Bueno, ahí es donde se arriesga zonas de legibilidad, cuando uno rompe interlineados o cuando uno arriesga a que una figura desaparezca, una figura tipográfica. Y sin embargo, ven que están sostenidas. Y tiene razón Mabel cuando Carson dice, pero se lee todo acá. Es que es verdad, se leen todos los nombres, se leen todas las operaciones, están diseñadas, no son azarosas, están colocadas en riesgo, a propósito. Quería decir
eso porque me parecen operaciones que están ligadas a la construcción del esquema de líneas constructivas. O sea, hay una cuestión de este público que demandaba ese tipo de lecturas, ese tipo de legibilidades, en todo caso también. Claro. Y creo que sí, ahí entra una cuestión que puso en crisis en este momento a la historia del diseño y esos fundamentos basados en la legibilidad, la forma, la función, en esos pares dicotómicos, que tiene que ver con otra manera de leer, otras lecturas, no una lectura, sino lecturas de una pieza gráfica. Creo que eso es una de las cuestiones que enseña Carson, ¿no? Que no existe una forma de percibir, una forma de leer, una forma de entender la legibilidad, sino que son varias. Hay lecturas, hay legibilidades, hay temporalidades, todo en plural. Quiero mencionar una cosita, Sí. una pequeña cosita. Quería recordarles, no sé, a los chicos, no sé si recuerdan que en el momento de acompañamiento, del primer momento de acompañamiento, les sugerimos la lectura de un libro, de un capítulo, de un libro de John Berger que se llama Modos de Ver. No sé si lo recuerdan. Bueno, yo creo que sería un buen ejercicio, si lo leyeron, volverlo a leer después de haber tenido todo este proceso de clases, porque de lo que habla ese libro es que, lo que dice es, la producción de imagen tiene relación con el contexto histórico, cultural, social en el que sucede, ¿sí? Y cómo a medida que va cambiando el contexto social o histórico o económico o político, la producción de imagen varía. Digo, también por esta pregunta sobre qué es al azar y qué no, ¿sí? Lo que nosotros tenemos muchas veces naturalizado está diseñado en términos culturales, digo, ¿no? Bueno, simplemente eso. Gracias, Lore. Quisiera agregar algo, ¿puede ser? Sí. No, quería, en relación un poco también a lo que ahora mencionaba Lorena, contar como una pequeña anécdota, porque para mí David Carson fue como una figura como muy importante en la época en la que yo cursaba en la facultad. Y entonces mientras mirábamos las imágenes estas que elegiste vos, Gise, me acordaba de entrar a la facultad, ¿no? Después de un viaje de 1 hora y media en colectivo, y encontrarme con un kiosco que había en ese momento en la entrada de la facultad, y ver la tapa de Reagan, la número 3, o sea, la tapa de la derecha, que fue la primera vez que vi algo de Carson en vivo y en directo, y como quedarme realmente impactado por esa imagen, ¿no? Por a quién se le había ocurrido poner esa foto cabeza abajo, a quién se le había ocurrido utilizar la tipografía de esa manera. Para mí fue como un shock, y bueno, y creo que a muchos de mi generación que estuvimos en la facultad en los 90, como que nos afectó enormemente la figura de David Carson. Y recuerdo que un compañero que fue docente en algún momento de este espacio de Morfología 1, me dice, bueno, realmente no tiene ningún sentido tratar de diseñar en la Argentina como David Carson, porque Argentina es Carsonlandia, o sea, es el camino del caos absoluto. Cualquier calle es mucho más compleja de leer en cuanto a signos y a imágenes que cualquier composición de Carson. Entonces, él me marcaba eso, me parecía realmente interesante, pero lo que pensaba en relación a esto que planteaba Adrián, que por primera vez, o quizás para mí fue como notorio, que Carson no estaba subestimando a la gente a la que les estaba dirigiendo su comunicación. Me parece que hubo, y no sé si seguirá existiendo,
como una enorme tendencia a pensar que los que van a recibir un diseño son tarados y que entonces hay que tener como una posición casi pedagógica para explicarles a personas que no entienden. Y me parece que el gran experimento y el gran logro de Carson fue que le habló a sus pares en los mismos términos en los que pensaba que él podía entenderse, como de igual a igual. Me parece que ahí hay una toma de punto de vista como muy fuerte. Bueno, eso es todo. Muy buenísimo. Sí, Era genial, Omar. sociólogo, Omar, era sociólogo. Sí, es sociólogo, pero creo que no tiene que ver con eso, sino que está No, buenísimo pero, lo que agregó Omar respecto de, bueno, de esta cuestión didáctica que se entiende desde el diseño, desde los fundamentos del diseño ahí en la escuela suiza, y que construyeron un sentido común, ¿no? Un sentido común que creo que estos diseñadores de los 80s y 90s realmente lo lograron desarmar, ¿no? Ir a contrapelo de esos sentidos comunes. Creo que la lección para nosotros diseñadores y estudiantes de diseño es justamente tomar un punto de vista que vaya a contrapelo de esos sentidos comunes y buenos sentidos didácticos, comunicables, propios de la tradición del diseño, ¿no? Plantearse con un punto de vista propio creo que tiene que ver también con desarmar todas esas cuestiones perceptivas. De hecho, es el camino que estamos haciendo, desnaturalizando la mirada a través de estos referentes que de alguna manera responden a estas, digamos, dinámicas desarticulantes para no ver lo habitual, sino ir formando el propio, digamos, el propio lenguaje de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, no sé, acá está Gise. Sí, no sé si hay más para compartir. ¿Alguna pregunta o algo sobre esto? No.